Cuando llega el verano aparece el mismo dilema de todos los años. Ya no llevas abrigos, ni chaquetas, tienes menos espacio en los bolsillos y te preguntas, vale, ¿y ahora qué demonios llevo encima? En esta época no hay sitio para cosas inútiles, solo puedes cargar con lo realmente importante, aquellos accesorios y gadgets que marcan la diferencia entre pasar un buen día o querer volver a casa antes de tiempo. Hoy te voy a enseñar mi kit de supervivencia digital para este verano. Todo lo que llevo encima cada día y sin lo que no puedo salir de casa. Y los estaré puntuando para al final descubrir cuál es el verdadero imprescindible. Dentro vídeo. El primero de todos tenía que ser el iPhone, y en mi caso utilizo el iPhone 15, que sinceramente no puedo estar más contento con él. Es el dispositivo que uso absolutamente para todo, para grabar estos vídeos, organizar mi día, escuchar música, sacar fotos, todo. Con los móviles que tenemos ahora es como llevar un mini ordenador en el bolsillo, y lo que más valoro es que aunque tenga otros dispositivos, este siempre va conmigo. Recuerdo alguna vez de haber salido de casa sin el teléfono y haberme dado la vuelta porque es que siempre lo tengo que llevar encima. Otra cosa que me flipa es que la cámara de este iPhone es espectacular. En verano me gusta mucho aprovechar para sacar muchas fotos y tener siempre los recuerdos bien guardados. Y con este iPhone, sinceramente, puedes conseguir unos resultados impresionantes. Y luego está el tema de Apple Pay, que yo ya no sé ni dónde tengo las tarjetas físicas porque pago absolutamente todo desde el móvil. Si te soy sincero, es de esas cosas que cuando las pruebas ya no hay vuelta atrás. Así que por todo esto que te he contado, creo que el iPhone se tiene que llevar sí o sí 5 estrellas. Es un verdadero imprescindible. El segundo objeto que siempre llevo encima son los AirPods 3. Y es que para mí son prácticamente igual de importantes que el iPhone. Son los auriculares que uso cada día, sobre todo ahora en verano, que los aprovecho para salir a correr por la mañana, por ejemplo, o voy andando al trabajo y siempre me gusta ir escuchando algún podcast. Me encanta sobre todo por el tamaño que tienen, son súper pequeños y además son muy ligeros, entonces los puedes llevar en el bolsillo y prácticamente ni te estorban. Tienen ese punto de equilibrio perfecto entre comodidad, buena batería y un audio que sinceramente la calidad me parece espectacular por el precio que pagas. Soy consciente que hay auriculares más caros que no te ofrecen tan buena calidad. Además también los AirPods, al ser dispositivos de Apple, tienen la opción desde el iPhone de poder buscarlos en caso de que se te pierdan o te los roben. Esto te puede parecer una tontería, pero cuando los pierdas te vas a acordar de esto que te estoy diciendo. Es sin duda otro imprescindible y creo que no puedo darle menos de 4 estrellas. Seguimos con accesorios para el iPhone y pasamos ahora al Apple Watch. En mi caso, este es el Apple Watch Series 7 y creo que es un producto que merece muchísimo la pena. Probablemente ahora estés viendo esto y estás diciendo, pero si parece el Apple Watch Ultra. Pero bueno, no es nada más que una carcasa que le compré por Amazon. Este reloj me acompaña literalmente cada día y creo que en verano todavía lo uso más. Lo que más me gusta es que hace un montón de cosas sin yo darme cuenta. Mide todo el tema de las pulsaciones, tu oxígeno en sangre, el tiempo que estás de pie, el deporte que haces sin darte cuenta. También, igual que te hablaba del iPhone con la posibilidad de pagar a través de Apple Pay, los Apple Watch también la tienen. Y no lo utilizo tanto, pero sí que tengo que reconocer que es una función que puede serte muy útil. Es un reloj muy personalizable y dependiendo de la época lo puedes llevar o de una manera o de otra. Ahora en verano yo le pongo esta carcasa para protegerle más de los golpes y me gusta ponerle una correa como esta naranja que creo que le queda muy bien a esta carcasa y a este reloj. Lo único que no me convence del todo es su batería. Si lo usas todo el día con entrenamiento, notificaciones y demás, al final del día ya te está pidiendo cargarlo. Pero bueno, creo que compensa por todo lo que te da. En mi día a día no puede faltar nunca este reloj, así que también se tiene que llevar 4 estrellas. Durante el verano el calor puede hacer que nuestras baterías se descarguen mucho más rápido, por eso siempre recomiendo llevar una batería portátil encima. En mi caso esta es de la marca Charge y funciona impresionantemente bien. Es la iSmack 2 y tiene un diseño súper futurista que a mí personalmente me encanta. Yo por ejemplo tenía esta de Ugreen, pero es que sinceramente la de Charge le da 1000 vueltas. Tiene 10.000 mAh que te da prácticamente para cargarle 3 veces el iPhone. Además tiene este soporte para poder apoyar tu iPhone cuando se está cargando y así poder estar consumiendo contenido, por ejemplo. Cuando lo conectas se enciende un pequeño ventilador para mantener tu iPhone en una buena temperatura y tiene unas luces que la verdad que me parecen muy curiosas. Para la capacidad que tiene de batería es cierto que no ocupa demasiado. Y creo que si te sobra espacio siempre tienes que llevar uno de estos en tu bolsillo. Desde luego que si voy a pasar muchas horas fuera de casa, esto me lo tengo que llevar conmigo 100%. Os estaré dejando enlaces en la descripción a todos los productos que os voy a ir enseñando. Encima con los productos de Charge, al finalizar la compra, si ponéis el código MARCO10, os harán un 10% de descuento, con lo que además apoyaréis a mi canal. En verano, entre el calor, el estar haciendo todo el día fotos y que la batería se descargue muy rápido,
creo que esto lo tienes que llevar contigo sí o sí. Así que me da que se va a llevar unas pedazos de 5 estrellas. Como esto se trata de llevar el mínimo de cosas posibles encima, hay que identificar qué cosas son imprescindibles y cuáles no. Por ejemplo, la cartera es algo que sueles llevar en el bolsillo y normalmente tan solo lo utilizas o bien para el DNI o para llevar algo de efectivo encima. Es por eso que la mejor forma de ahorrarte de llevar una cartera es llevar tu cartera MagSafe. En mi caso utilizo esta cartera de Moft en color naranja. Decidieron enviármela para probarla y la verdad que no puedo estar más contento con ella. Es súper versátil y no ocupa prácticamente espacio. Puedes usarla como cartera porque te cabe aquí una tarjeta, que normalmente yo siempre llevo el DNI, y me gusta también llevar algo de efectivo por si acaso no me dejasen pagar con tarjeta en algún sitio. Además de ser cartera, también puede ser un soporte perfecto para tu iPhone. Puedes ponerlo tanto en vertical para hacer alguna videollamada o si prefieres ponerlo en horizontal para verte algún vídeo de YouTube. Me parece impresionante que todo esto lo puedas hacer con una pequeña cosa que va pegada detrás de tu iPhone. También, por supuesto, en la descripción de este vídeo tendréis un enlace para poder comprárosla, que además con el código MARCO tendréis un 10% de descuento. Creo que esta cartera se tiene que llevar unas pedazos de 5 estrellas por la versatilidad que te da y el espacio que ocupa. Seguimos con otro imprescindible, pero esta vez para cuando lleve una mochila encima, y es el iPad Air. Lo uso cuando tengo que trabajar fuera de casa o si quiero organizar el contenido de mi canal, tomar notas, estudiar. Para todo sirve súper bien. Una de las cosas que valoro mucho es que todo lo que lleve encima no pese demasiado, y esto el iPad lo cumple perfectamente. Tiene un tamaño perfecto de 11 pulgadas y la verdad no pesa prácticamente nada. Lo llevo siempre con la Dynamic Folio de la marca Moft también. Así a simple vista tiene un diseño normal y corriente, pero lo curioso está en las formas que puedes hacer con ella. Tienes la posibilidad de ponerlo de 4 maneras distintas dependiendo del uso que le vayas a dar. Esto me parece súper útil para las distintas cosas que tengas que hacer en tu trabajo o en tus estudios. El Apple Pencil es otro básico que siempre tiene que ir con mi iPad. Sé que el precio puede parecer exagerado, pero es que de verdad aporta muchísimo a un iPad. Creo que es la diferencia entre llevarlo prácticamente desnudo o convertirlo en una máquina de productividad. La combinación de estas tres cosas lo convierten en el combo perfecto y encima le hace ver súper pro al iPad. Eso sí, tengo que reconocer que no es un dispositivo que me lleve cada día encima porque no me cabe en el bolsillo, pero bueno, para ocasiones en las que lleves tu mochila, me parece un imprescindible total. Es por eso que al ser un objeto tan grande creo que no se puede llevar más de 3 estrellas en este vídeo. Pasamos a algo que todos tenemos que llevar encima sí o sí: las llaves de casa. Sin esto es bastante difícil entrar en casa, así que creo que se tienen que venir conmigo sí o sí. Pero en mi caso le he añadido una cosa para evitarme más de un susto: este localizador de Ugreen. Es básicamente un AirTag, pero muchísimo más barato. Se engancha al llavero y puedes tener tus llaves siempre rastreadas. A mí me ha pasado muchas veces de salir de casa con las prisas y no saber ni dónde he metido las llaves. Te llegan los típicos agobios de pensar, ¿me las habré dejado en casa? Pero bueno, con esto tienes fácil solución. Desde la propia aplicación de buscar puedes hacer que emitan un sonido y así sabes dónde las tienes. En caso de que no las tengas cerca, obviamente también tienes su ubicación actual. Esto me ha permitido encontrarla en 2 segundos y ahorrarme más de un microinfarto. Es una de esas pequeñas cosas que no las valoras hasta que un día las necesitas. Así que creo que por eso se tienen que llevar unas tremendas 5 estrellas. Hablando de cosas ya menos tecnológicas, pero creo que en verano siempre tienes que llevar encima, es una pedazo de gorra. En verano, al menos en España, el calor es insoportable, así que es algo que siempre tienes que llevar encima. Aparte, te viene bien para arreglar un mal peinado. Te la pones y te despreocupas de cómo vayas peinado. Lo sé, me queda horrible, pero me da igual. Lo que yo recomiendo es una de estas gorras típicas de Amazon que se puedan doblar y que no ocupen mucho espacio. Luego, si sales de casa con tu mochila, se la puedes enganchar a un mosquetón y llevarla siempre encima sin que te estorbe nada. Es un accesorio demasiado simple, pero para mí en verano es un imprescindible. Entonces creo que le voy a dar unas justísimas 4 estrellas. Y otra cosa que no puede faltar en verano son unas increíbles gafas de sol. Te salvan en un montón de ocasiones y creo que siempre está bien llevarlas encima. Estas que llevo no son ninguna locura, pero son cómodas, no aprietan nada en la cabeza y además no ocupan apenas espacio. Busca siempre unas gafas que combinen con cualquier tipo de ropa y olvídate de tener que salir de casa con unas gafas o con otras. Tan solo unas simples que sean cómodas y ya está. De verdad, no busquen más. Así que aunque no son tecnología pura, son un imprescindible en mi verano.
al menos se tienen que llevar 3 estrellas. Y ya está, este es mi kit de supervivencia digital para verano. Como puedes ver, no llevo 1000 cosas encima, pero sí que llevo lo justo y necesario para poder salir de casa y no tener que preocuparme de que me falte nada. Pero espera, que todavía falta algo, elegir el verdadero ganador de este vídeo. Ese producto que si solo pudiese quedarme uno sería el que salvaría mi verano. Creo que el justo ganador de este vídeo es el iPhone 15. Pero, atención, no solo el iPhone 15, con el añadido de la cartera de Moft. Estas dos cosas son sin duda las que más me aportan en el menor espacio posible. El combo perfecto, un mini ordenador en el bolsillo y la tranquilidad de llevar siempre lo necesario en los bolsillos. Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción para poderlos echar un ojo a todos. El algoritmo de YouTube cree que este vídeo de aquí te puede gustar mucho, así que puedes ir a verlo. Dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para no perderte futuros vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!